Pablo, en esta primera etapa, ¿cómo tú ves que la innovación social te ayuda sobre todo a encontrar esos mecanismos innovativos para llevar lo que es realmente y reducir la brecha que existe con la base de la sociedad? Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la Fundación y a la Fundación Areces y a la Fundación de la Universidad por invitarnos. Muchas gracias a Federico por esta ilustrativa presentación, provocadora, pero que explica un panorama del que no podemos desprendernos y que es muy realista, ¿no? La primera idea que quisiera poner sobre la mesa para que participemos todos muy brevemente es que hay que romper la idea de que solo innova el sector empresarial, el sector económico. Es más, hay quizás una pretensión de que el sector social no innove mucho, para que no moleste, y mi tesis es que el sector social debe innovar más, si puede, que el sector empresarial, para contrarrestar, en la línea que explicaba Federico, ciertas tendencias adversas contra las personas desarrolladas en el mundo. En este sentido, es verdad que el sector social, las fundaciones, las universidades, las ONGs hemos ido incorporando herramientas que el sector privado ha ido desarrollando, como son, por ejemplo, la gestión por resultados, el marketing, la comunicación, el mundo digital. Pero el sector social atesora dentro de sí una potencialidad que a veces no existe o se da raramente en el sector empresarial. Empatiza enormemente con la opinión pública porque representa intereses colectivos, puede llegar y llega y conecta con los más vulnerables, con aquellos sectores de la sociedad que no tienen voz. Cuando yo hablo de los niños, no hablo de un grupito de personas, hablo de 2.500 niños en el mundo, es decir, casi el tercio de la humanidad, o en España de casi 9 millones de personas. Entonces llega a los más vulnerables, reclama derechos reconocidos por el sistema internacional o pide que se restauren cuando se pierden, y llega allí donde no llega muchas veces el sector privado, las empresas. ¿Quién estaba en Haití, en las 2 provincias del sur de Haití afectadas por el huracán Matthew, donde no había carreteras? Pues había 4 ONGs, estábamos algunos organismos, o sea que podemos llegar a la piel total de la humanidad. Por lo tanto, tenemos un reto, luego lo describiré un poco de cómo lo veo yo, en el tipo de profesionales que se incorporan, cómo establecemos reglas universales. Por ejemplo, a mí me entusiasma decir, y ha salido el reto de género que ha planteado Federico, en UNICEF el 71% son mujeres y vamos como un tiro, vamos como un tiro. Ahí hay uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, creo que estamos hablando de algo muy importante. Yo apuesto y creo que nosotros, y estoy hablando ya de lo que conozco más, en este caso UNICEF, quiero ser mejor que el Banco Bilbao Vizcaya, que ha dicho que la digitalización, es que quiero ser mejor, porque con sus instrumentos quiero llegar a la gente, allí donde no pueden llegar otros. Y por lo tanto el reto ya no es un reto filosófico, es un reto presente en el que tenemos que trabajar todos, y además entre los que representamos o trabajamos con el tejido social tenemos que aliarnos, porque lo que está enfrente es muy poderoso. ¿Cómo vosotros habéis colaborado con otros agentes y cómo también lo estáis haciendo con la Universidad Autónoma? Bueno, yo quisiera primero agradecer, se han dicho cosas muy valiosas, pero yo quisiera insistir en 3 temas. Vamos a ver, sectorialmente hablando, yo creo que necesitamos un conocimiento profundo de lo que está pasando en cada sector. En el caso, voy a hablar del tema de infancia, ¿no? Hace unos años, cuando hablábamos de niños, hablábamos de salud, de alimentación y de educación. Hoy hablamos de maltrato, de ciberacoso, de ciberbullying, de acoso escolar, de violencia en el hogar. Las agendas se han complejizado y eso lo hemos hecho fundamentalmente a través del estudio y el análisis. Yo creo que Carlos planteaba una cosa, el rigor, porque todo va tan rápido que el rigor se cuestiona y hay que cuestionarlo, ¿no? Y a mí me complace que a través de un acuerdo con la Universidad Autónoma en el año 99 se creó el Instituto Universitario para las necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia. Han sido 17 años que ha permitido estudiar, analizar, formar a muchos cuadros que conocen el detalle de las cosas, asesorar a actores, y en esa red donde participan una veintena de actores universitarios y de la sociedad civil hemos podido conocer la infancia en concreto.
Y me refiero a dos casos, por ejemplo, en el tema de la infancia que nos sonerán a todos. Estamos reivindicando la educación de 0 a 3 años como un tema central. En España la cobertura de la educación de 0 a 3 años en muchas comunidades autónomas no llega al 10%. En el País Vasco, que es el máximo, está en un 50%. Ahí es donde se forman, y lo hemos sabido a través de muy sesudas y profundas investigaciones, el corazón, el ADN del niño social. Ese niño que se va a enfrentar a un montón de influencias, de presiones, y que desde ahí puede ser otro ser humano. Y ahí, por ejemplo, estamos haciendo, a partir del conocimiento que tenemos, un tema de políticas públicas. Y lo estamos haciendo también cuando desarrollamos el concepto, por ejemplo, la Constitución dice que la educación debe ser universal y de calidad. Lo de universal lo entendemos todo, pero nos hemos dado cuenta que un niño que no puede pagar el comedor escolar, que no puede pagar los libros, que no puede ir al zoológico a visitar la granja el viernes porque no se la puede pagar, ya la educación no es de calidad. Entonces, todo esto lo hemos sabido a través de la investigación, el análisis, el estudio. Por eso me parece que el tema del rigor es innovativo, porque desde la política a veces se habla de una forma muy generalizada. A mí me toca, y no lo digo en desmedro de la política, que tiene muchas urgencias, sentarme con presidentes autonómicos, consejeros de educación, y difícil que sepan el detalle de sus propias agendas. Es verdad que muchas agendas tienen educación, salud, vivienda, muy complejas, ¿no? Segundo tema que quería traer es el de las alianzas. No podemos hacer otra cosa que llegar al corazón de la sociedad, a la base de la sociedad. Y necesitamos alianzas. Y explico un poco lo que hemos hecho brevemente. Hemos hecho una plataforma de organizaciones que trabajamos en la infancia, la POI, donde somos docenas de organizaciones, para ganar fuerza y volumen. Hemos llegado a muchos municipios del país a través de un ISO de calidad, que es los CAI, los municipios amigos de la infancia, con los que se mueven muchos millones de niños, porque desde el municipio es lo que el niño ve, y la niña cuando sale de casa, ahí está empezando a tener sus primeros reflejos. Hemos vinculado en un programa que se llama Enrédate a miles de escuelas españolas, para que los niños tengan en su currículum los derechos, y que no los van a poder defender si no los conocen, y si no se han apropiado de ellos. Esto ha sido muy importante, y luego estamos a través de las consejerías de educación de todo el país intentando que se incorpore al pensum escolar el tema de derechos y que los profesores los conozcan, porque además los niños son digitales y los maestros y los profesores muchas veces no son, están llegando con una gran rapidez a conocer sus derechos. Y termino con esto: si no hay un grupo social fuerte que os apoya, es muy difícil defender causas justas, que además son derechos reconocidos por las constituciones, y es el tema de los socios. Nosotros tenemos un gran poder porque tenemos casi 400.000 socios. Nosotros nos movemos casi sin recursos del Estado, con microdonaciones de ciudadanos que quieren que la infancia esté en buenas condiciones, que les preocupa los campamentos de refugiados y lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Libia, donde no podemos establecer un corredor humanitario para llegar a los niños, con alimentación, con educación, o lo que estamos viviendo en Alepo, donde hay 20.000 niños encerrados moviéndose entre el refugio y la calle en situación penosa. Por lo tanto, creo que desde cada sector tenemos instrumentos y capacidades. Yo creo mucho que tenemos que poder llegar a las políticas públicas. Y termino. Alianzas público-privadas. Esto no lo podemos conseguir solos. Cuando hablábamos de los objetivos del milenio, el más importante era el 8º, que decía que sin alianzas público-privadas no podíamos llegar. Y cuando hablamos de los ODS, que todo el mundo habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 17, el objetivo 17, si no armamos una gran coalición público-privada, va a ser imposible que podamos llegar a los grandes temas. Carmelo, infancia. Bueno, maravillosas cosas se han dicho, con lo cual yo creo que se vienen tiempos de grandes movilizaciones. Va a haber que volver a saltar a la calle para defender cosas que dábamos por hechas y que parecían obvias. Y tienen que ver muchas con la mentalidad y la filosofía del estado de bienestar. Yo creo que ahí la universidad va a ser un elemento central. Por ahí van a pasar muchas de las movilizaciones y ojalá todo lo que se viene, porque se viene, lo podamos hacer de forma constructiva y respetuosa, y no realmente que sea todo una confusión. Yo creo que ahí hay un tema de volumen, lo ha hablado también Carlos. Tenemos que intentar que las grandes causas las podamos defender en grandes redes. A veces con intereses no concomitantes en todo, pero
Escenario 1, reforma educativa en España, pacto por la educación. Bueno, pues a lo mejor hay que sentarse en el despacho de Montoro y del ministro, la CRUE, más Cáritas, Cruz Roja, UNICEF, Manos Unidas. Representamos a 10 millones de personas. 10 millones. Y organizar una plataforma de verdad para pedir algo que parece obvio en este país, que es hasta a punto, pero que no tenemos un pacto de Estado por la educación. Elemento vital para el futuro que estamos viviendo. Y es verdad que además la opinión pública es cambiante, ya no tenemos opiniones etiquetadas, la opinión va y viene en la política y en los demás temas. El segundo tema es que para eso, ya alguien lo ha dicho aquí, tenemos que saber contar las historias, el storytelling. Tenemos que aterrizar, a veces somos demasiado intelectuales, pesados. El otro día queríamos explicar a la gente la diferencia entre hombre y mujer, los derechos y las imágenes sociales que tenemos establecidas y la discriminación con los niños. Y pusimos a una niña, esto pasó en Tiflis, en Georgia, una niña muy bien vestida, perdida en medio de la calle, de una plaza mayor. Todo el mundo se detenía con ella. Niña, ¿qué te pasa? Niña, ¿dónde vas? Esa misma niña fue a un supermercado, a la zona de comidas, y todo el mundo, niña, ¿dónde estás? La segunda etapa de la película es la niña vestida de pordiosera. Nadie se paraba con ella, nadie hablaba con ella. Cuando subió a la plaza de comidas del supermercado, la gente empezó a esconder las carteras. Y ese vídeo costó 4.000 euros, 17 millones de visualizaciones tuvo. Lo habrán visto algunos de ustedes. O sea, cómo contamos las cosas para que las grandes audiencias puedan entenderlas y explicarlas, ¿no? Quiero hablar del sector empresarial y estoy totalmente de acuerdo con Carlos. O sea, no puede haber cambios si el sector empresarial no participa, quizás de otra manera, ¿no? Y es verdad que los que venimos del campo de desarrollo hace 20 años, hablar de una empresa era hablar del coco y del malo de la película, no podía haber. Yo creo que necesitamos mucha empresa, pero mucha empresa diferente. Yo trabajo y me he ido especializando en estos años en el tema de empresas y derechos humanos. Yo creo que hay, y ahí está Ana metida con Seres, que hace un trabajo yo creo que importante, tenemos que pasar de la responsabilidad social empresarial a la responsabilidad de la empresa en los derechos humanos. La empresa basta con que respete los derechos humanos allí donde trabaje, esté donde esté, incluso en sitios donde la justicia no tiene capacidad, el Estado no tiene capacidad. El mundo sería completamente diferente, porque es verdad que la RSE ha sido un primer paso, pero es en algunos casos cosmética, en otros casos autoevaluable y en otros casos, bueno, pues autocondescendiente, porque ninguna empresa habla mal de lo que hace. Entonces, yo creo que el cambio, teniendo en cuenta que de las 200 grandes economías mundiales, 120 son países, 120 son empresas y 80 países, el futuro no puede dejar de pasar por otro tipo de empresa, por una empresa. Y termino diciendo, yo creo que vamos a vivir un mundo de emergencias constantes. O sea, pensar que el modelo que viene va a ser un modelo que podamos empaquetar, etiquetar. No, es un modelo zigzagueante, cambiante, al que no le vamos a poder definir porque va a estar. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para las emergencias de muchos tipos. Y ahí viene un poco el concepto que habéis utilizado también de la resiliencia social, institucional. Los entornos van a ser duros. Es verdad que el agua del mar va a subir 2 metros, pero es que yo que soy de Bilbao, los de Santander, La Coruña, Barcelona, Valencia, aprestaos todos, pero es que está ahí. El agua en el sur de Argentina, en la zona Bahía Blanca, ha subido ya 80 centímetros. Y que la temperatura va a subir también, o nos ponemos todos a trabajar en eso, no para evitar eso, sino para minimizarlo. Pero lo que se viene es un mundo de grandes emergencias, y la podemos tener, ¿no? Ya, un aviso fue Lorca y otro aviso fue, las cosas están viniendo y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y yo creo que hay la innovación público-privada también, insisto, trabajando juntas son definitivas.